Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevista. Esta mañana nos acompaña el doctor Sidney Blanco, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y juez. Este día vamos a estar conversando sobre el régimen de excepción. ¿A qué podría estar expuesto el país ante todas las violaciones a los derechos humanos reportados en centros penales en el marco de este régimen? Doctor Sidney, bienvenido a YSUCA. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Qué gusto estar de nuevo en este programa. Un saludo para la audiencia. Saludos, doctor, y gracias por estar también con nosotros compartiendo sus conocimientos y, por supuesto, abriendo este panorama acerca del régimen de excepción y estas implicaciones o a qué podría estar expuesto el país. Doctor, de hace más de 2 meses el país vive bajo un régimen de excepción impuesto luego de que en menos de 2 días el número de homicidios se disparara a más de 87 personas. ¿Era necesario, doctor, implementar un régimen de excepción? Yo creo que el país cuenta desde hace mucho tiempo con herramientas jurídicas suficientes para enfrentar la criminalidad. Tenemos un proceso penal moderno, democrático, que recoge todos los principios para juzgar, sancionar a los responsables de hechos delictivos. Tenemos también muchas leyes especiales, la ley de crimen organizado, la ley contra las pandillas, la ley para las intervenciones telefónicas, la ley para regular especialmente el delito de extorsión. La Fiscalía cuenta con las herramientas permitidas para investigar y aportar pruebas, recoger pruebas y aportarlas al proceso. Es decir, se cuenta con las herramientas suficientes que cualquier Estado de derecho preparado, capacitado, con la tecnología suficiente puede enfrentar la criminalidad. Dicho esto, a mí me parece que no era indispensable la aprobación de un régimen de excepción. Ni siquiera las capturas masivas justifican un régimen de excepción, porque las capturas se pueden realizar también con las herramientas que he dicho, toda vez que hayan elementos de prueba. Claro, el régimen de excepción suele ser un gran paraguas que permite las violaciones a los derechos humanos, las arbitrariedades por parte de las autoridades, el irrespeto del debido proceso. Creo que acudir a este régimen de excepción solo se justifica cuando las situaciones han salido totalmente del control y un país no cuenta con las herramientas suficientes para hacerle frente. Por lo tanto, a mí me parece que no era necesario, por lo menos hasta lo que conocemos, porque lo que hemos visto en la realidad es que el régimen de excepción ha permitido la captura masiva de personas. Y yo creo que si hubiesen existido elementos de prueba en contra de los detenidos, no era necesario aplicar un régimen de esta naturaleza. Okay. Perfecto, doctor. En este sentido, y usted bien ya lo mencionaba, que se ha irrespetado el debido proceso, se ha capturado masivamente a muchas personas, no se ha comprobado los delitos. Sin embargo, hay un buen porcentaje importante de la población que lo avala según diversas encuestas, pues consideran que ahora sí se va a poner tras las rejas a todos los integrantes de pandillas. ¿Qué implica el régimen de excepción, entonces? Yo creo que
la sensación de la población de que ahora sí se va a poner en orden el país es una ilusión más, porque los privados de libertad pueden estar privados de libertad un tiempo que sea que el régimen lo permita y luego tendrán que salir. Tenemos prohibidas nosotros las penas perpetuas y la pena de muerte. Lo tenemos prohibido en la Constitución. Por lo tanto, todas estas personas tarde o temprano saldrán. Yo no tengo que demostrar nada. Está demostrado a través de la historia desde el siglo XIX, XVIII, cuando se creó la prisión como mecanismo de represión estatal. Se ha demostrado de que la prisión debe ser un espacio donde los delincuentes reflexionen, resocialicen y tengan la capacidad de volver a la calle sin volver a reincidir. Y también está demostrado que para llegar a ese estado de resocialización es necesario que el Estado atienda el problema, trabaje en favor de los delincuentes, le ofrezca tratamientos, los reeduque, como dice la Constitución, que los prepare para el trabajo, que les respete los derechos y que le enseñe a vivir en el derecho. Sin embargo, parte de la política es una política vieja, además, en nuestro país, que lo hemos observado en los gobiernos de Arena y en los gobiernos del FMLN, dar la impresión de ser duro con los privados de libertad, negarle beneficios penitenciarios, negarles medidas sustitutivas a la detención, propiciar un ambiente de hacinamientos, negarles derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo, y no hay otra manera para rehabilitar que respetando los derechos de las personas a través del golpe, la dureza, la negación, las violaciones, las torturas, la negación de alimentos, de medicamentos. Eso no resocializa a nadie. Consecuentemente, esta ilusión que viven algunos que creen en este régimen de excepción, se van a encontrar tarde o temprano con el desencanto. Yo creo que esta es una idea muy superficial de la gente de que esto era la solución para el problema delincuencial del país. Doctor, si el régimen de excepción está provocando hacinamiento que se calcula que ya sobrepasa el 300%, aparte de esto no está garantizando una reinserción, ¿a qué nos estamos exponiendo entonces? Nos estamos exponiendo a replicar la violencia, tanto al interior de las prisiones como también fuera de las prisiones. Parece mentira, pero lo que ocurre al interior de las prisiones se reproduce también en la sociedad y viceversa. La violencia no se terminará a través de estos mecanismos de dureza. Podrán, como digo, satisfacer egos, inspirar admiración hacia el régimen para algunas personas que son partidarias de que tratando mal a los demás se van a enmendar. Y esto yo en lo personal lo he estudiado muchísimo, el tema penitenciario, he estudiado la historia de los sistemas penitenciarios, sé de dónde viene la prisión, el régimen penitenciario, el tratamiento penitenciario. Me he detenido a estudiar muy cuidadosamente este tema y todos los textos, todas las experiencias revelan de que la dureza carcelaria mañana se reproducirá en las calles, porque las personas no han tenido la capacidad de aprender a vivir respetando los derechos de los demás. No se puede enseñar el respeto a los derechos de los demás mediante torturas, porque lo que despierta es venganza, indignación, coraje, impotencia, y esto pues no suele llevar a buenos puertos. Por lo tanto, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a la réplica de la violencia, tarde o temprano. Los salvadoreños que hemos decidido vivir en el país estamos permanentemente amenazados y estamos prolongando estos ciclos de violencia.
Si el régimen de excepción entonces, doctor Sidney, nos está afectando como ciudadanos, ¿por qué lo aceptamos? Mira, como digo, hay mucha gente que se deja llevar por las primeras impresiones, por la superficialidad, por la poca capacidad de análisis. Yo, por ejemplo, he escuchado eh, compatriotas que viven en el exterior y, y me han dicho que el país ha cambiado porque vinieron a visitarlo y anduvieron por todos lados y no les pasó nada. Eh, pero luego cuando les comento yo de que estas personas no tienen generalmente pruebas incriminatorias, que no respetan la presunción de inocencia, que el hacinamiento es exacerbado, luego ellos reaccionan y es increíble. Me pareció raro y curioso de una persona concreta con la que estuve hablando sobre estos temas y cambió inmediatamente cuando empecé a explicarle lo que significa un régimen de excepción, las violaciones de derechos, el derecho de audiencia, el derecho a la defensa, el derecho que tienen las personas a que puedan restringírseles su libertad toda vez que tengan elementos de juicio. Y sin embargo, eso no suele ocurrir en muchos casos acá. Entonces, a mí me parece que la gente no tiene la información suficiente. Creo que las personas sensatas no tolerarían las restricciones a los derechos de otros si no hay elementos que incriminen, si no hay una base probatoria mínima, sino que responde únicamente a las directrices emanadas de un líder, ¿no? Que en este caso es el presidente Bukele, y luego hay una serie de ejecutores materiales de estas políticas públicas que nos van a traer peores consecuencias de las que hemos vivido en realidad. En este panorama, entonces, y bajo el régimen de excepción, usted ya lo mencionaba, estas audiencias son masivas. También se ha conocido que se les niega la palabra a los defensores. Los jueces decretan la detención automáticamente. Con todo esto, más lo que usted ya explicaba que implica un régimen de excepción, ¿ya no hay acceso a la justicia en el país? Mira, yo creo que este es un tema central, porque la República está estructurada con 3 órganos fundamentales de gobierno, cuya filosofía es el ejercicio de controles interorgánicos. Cada uno se controla, y de los 3 órganos fundamentales, el llamado a mantener el equilibrio, a asegurar la tutela de los derechos, es el judicial. La característica fundamental de un órgano judicial es la independencia y la imparcialidad. El juez tiene prohibido, además, realizar actividades político-partidistas, sino que debe mantenerse en una condición neutral. Ahora estamos viendo algo sumamente escandaloso dentro del sistema judicial. Los jueces se han convertido en ejecutores materiales de violaciones de derechos humanos, lo cual es grave, porque el autor intelectual, el que da las instrucciones, es tan responsable como el que las ejecuta. Es muy grave la situación en la que se están involucrando los jueces que obedecen ciegamente las directrices emanadas del Ejecutivo. Creo que los jueces están expuestos a grandes dilemas, porque tengo que reconocer que los grandes dilemas que se plantean los jueces es que si deciden conforme a la Constitución y conforme a las leyes aprobadas conforme a la Constitución, probablemente el resultado podría ser perjudicial para ellos mismos. Pueden ser destituidos, pueden ser amenazados con meterlos en las cárceles a los propios jueces, pueden ser trasladados, pueden ser desmejorados, pueden ser sancionados, porque este régimen se ha apropiado de todos los órganos fundamentales de gobierno y ha sometido a los jueces, prácticamente los tiene amedrentados
a que no deben respetar la Constitución ni los derechos de los privados de libertad. Hemos llegado ya al colmo de que es la policía la que define y la fiscalía la que define quién es el responsable, no el juez. Yo creo que estamos viviendo un deterioro del Estado de Derecho, a mi juicio, sin precedentes. Yo había visto sistemas judiciales debilitados, bueno, tal como lo describió la Comisión de la Verdad cuando rindió el informe sobre la guerra, si ustedes recordarán, dijo que el sistema judicial pudo evitar las violaciones masivas a los derechos humanos, pero sin embargo tuvo un comportamiento que respondía al temor, al miedo a ser asesinado, al miedo a ser destituido, y hoy estamos viendo también una réplica de aquello que ocurrió en esa época. Los jueces, yo estoy realmente sorprendido cómo jueces, compañeros con quienes nos capacitamos y aprendimos concienzudamente el respeto de los derechos humanos, el debido proceso, aprendimos que solo pueden sancionarse personas cuando hay elementos en su contra. Aprendimos a que el derecho de defensa debe de permitirse a ultranza y que debe de estar exento de formalismos. Aprendimos que los derechos de los acusados deben respetarse en el proceso, el derecho a intervenir, el derecho a aportar pruebas, el derecho a presumírsele inocente, el derecho a eso, a argumentar dentro de los procesos. Fuimos los jueces capacitados durante décadas para transitar a un Estado moderno respetuoso de los derechos humanos. Desde el exterior, en realidad, el país se ve muy mal ante el respeto de los derechos humanos. El país aceleradamente ha sido ubicado entre los países que no respetan los derechos de las personas, que amenazan los derechos, la libertad personal, el patrimonio, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, el deber de rendir cuentas de los estados. Ahí estamos ubicados, en esa categoría de países. Todo esto nos está entonces encaminando a un quiebre de la democracia. ¿Considera usted que el país está abandonando la democracia y se está imponiendo un régimen autoritario que lógicamente está irrespetando las leyes? Claro, es que mira, la democracia no solo se reduce a las decisiones de las mayorías. La democracia está relacionada también con el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está relacionado con el principio de separación de poderes y está relacionado con el respeto de los derechos humanos. Todas las personas, por su sola condición de ser personas, tienen derechos humanos, tienen derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad, al honor, etcétera, etcétera. Pero estos derechos, como hemos visto también en otras oportunidades, no son absolutos. Estos derechos pueden restringirse, pero la restricción de los derechos solo puede estar condicionado a la observancia de los debidos procedimientos. Por ejemplo, nadie dice que la libertad es absoluta, o nadie dice que la libertad de expresión es absoluta, o la libertad personal. Hay ciertos supuestos en los que se puede restringir, se puede suspender, y la detención de las personas es una excepción. Pero claro, para detener a una persona es necesario que tengan elementos de juicio suficientes para detenerle. Y además, para condenarle es necesario que haya una certeza de la culpabilidad. Y en un proceso en el que se hayan observado todas las garantías judiciales. Yo creo que esto es Estado de Derecho, esto es democracia. El respeto del debido proceso tiene que ver con la democracia. Democracia no solo significa que un puñado de gente
con un análisis superficial decida los designios de un país, eso no es democracia, esto es imposición. Las minorías las voces de las minorías también tienen que ser escuchadas. Y me parece que el Estado debe de propiciar el pluralismo, la disidencia, la discrepancia, escuchar las voces también de las minorías. Y probablemente las víctimas de un régimen de esta naturaleza son también voces de las minorías. Bueno, siempre hemos dicho también de que en temas judiciales, por ejemplo, un juez no responde a votaciones electoreras. Los jueces de la base, los jueces de instancia, no están ahí porque ganaron votos. Aquí no tenemos el sistema de votación popular para llegar a una judicatura. Porque la votación popular, algunas veces justifican hacer lo que se le plazca o hacer populismo porque tiene réditos electorales. Pero el juez es un funcionario técnico con capacidad, entrenados para ello, respetuoso de los derechos. Si tiene que sancionar a 60 años de prisión a una persona, tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo. Si tiene que privar de libertad en detención provisional a alguien porque hay elementos suficientes que así lo demuestran, tiene que hacerlo, el juez tiene que hacerlo. Pero si no existen elementos, el juez no puede, sin dejar de cometer prevaricato, dictar órdenes de captura, de detención provisional. Estoy seguro que en esta vorágine en la que nos hemos metido, habrán muchos jueces prevaricadores que están resolviendo de manera contraria a la ley, basado en el miedo a ser trasladado o a ser destituido del cargo. Todo esto nos lleva, lógicamente, a un camino de exposición, tanto a nivel nacional como internacional, ante todos los hechos de violaciones a derechos humanos que se están dando en las cárceles en el marco del régimen de excepción. ¿Qué nivel de exposición tenemos y a qué nos estamos exponiendo, doctor? Bueno, empezando por lo básico, creo que como salvadoreños no nos gustaría que en el contexto internacional nos califiquen como un Estado troglodita, que no ha salido de las cavernas, que no respeta los derechos de las personas y que está sometido al régimen de un líder que dicta directrices o políticas públicas totalmente contrarias a lo que en los estados modernos, democráticos, progresistas se dictan. Eso es una afectación al ego como salvadoreños, ¿no? A la interioridad. A mí en lo personal no me gusta escuchar cuando uno dice que es salvadoreño, el país donde no respetan los derechos humanos, donde no hay seguridad, donde hay homicidios, donde hay un dictador. A mí en lo personal no me gusta. Pero bueno, más allá de eso, creo que tiene repercusiones muy graves en el sistema interamericano, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en las organizaciones que reúnen a los países para avanzar hacia el desarrollo, que El Salvador sea marginado de ese contexto, yo creo que tiene afectaciones, ¿no? Porque si hay un conjunto de países que deciden avanzar al desarrollo, a la protección del medio ambiente, de la salud, la educación, El Salvador está marginado porque no cabe dentro de estos países que tienen estos propósitos. Y en el ámbito financiero, que yo no soy economista ni tengo la capacidad para hacer esos análisis, pero sí lo mínimo para determinar que se puede apreciar que los bancos
internacionales han dado la espalda al país. Estamos sumidos en una crisis económica grave. Yo creo que esto no necesita tampoco explicaciones, basta salir a las tiendas y comprar para darse cuenta. Las amenazas permanentes al tema de las pensiones. Entonces yo creo que todo esto afecta el estilo de vida de los ciudadanos, afecta la dignidad, afecta los derechos, libertades. A mí no me gustaría, por ejemplo, que El Salvador se convirtiera, y parece que ese es el camino al que vamos, en un Nicaragua que, si se analiza, por ejemplo, en toda la jurisprudencia que hay en la Comisión Interamericana o en la Corte Interamericana, vemos cómo constantemente el Estado de Nicaragua es sometido constantemente a juicios por violaciones a los derechos humanos. No ese es el país que yo quisiera y que muchos salvadoreños y salvadoreñas quisiéramos. Entonces el deterioro en la democracia y esto que estamos viviendo produce marginación, produce menosprecio, produce que le den la espalda a El Salvador como tal y afecta a la actividad económica, afecta el progreso. Yo creo que estos retrocesos grandes que estamos dando ha llevado al país a tiempos que ya vivimos y que los creíamos superados. Y en este sentido, doctor Sidney, hay varios comentarios que nos llegan por medio de Facebook y también a través de nuestro WhatsApp, el 75712779, que nos dicen, por ejemplo, Beatriz Carranza, es que no lo aceptamos, dice, el gobierno impone y nadie nos pregunta qué es lo que queremos. También Dani Aguilar nos dice, este gobierno no respeta las leyes terrenales, pero de la ley divina no se van a escapar. También nos están diciendo por acá, Beatriz Carranza dice que los actuales gobernantes van a tener que responder por las violaciones a los derechos humanos. Cada persona tiene derecho a defenderse, pues el gobierno se está abusando demasiado, nos están poniendo por acá. Y misma situación nos dicen algunos también a través del WhatsApp. Son las 7:29. Recuerde, amigo y amiga, que en la segunda parte del programa vamos a habilitar también las líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502, para hacer sus planteamientos. Estos deben de ser cortos, ¿verdad? Y precisos para darle oportunidad a la mayor gente que participe. Esta mañana estamos conversando con el doctor Sidney Blanco. Él es ex magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también es actual juez de la República. Hoy estamos conversando sobre el régimen de excepción. ¿A qué podría estar expuesto el país ante todas las violaciones a los derechos humanos reportados en centros penales en el marco de este régimen? Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque regresamos con más de la entrevista. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Siete con 31 minutos, ya regresamos a la entrevista. Nos acompaña Sidney Blanco, es magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estamos revisando el tema de la
del régimen de excepción y sobre a qué está expuesto el país ante todas estas violaciones a los derechos humanos reportados en centros penales en el marco del régimen de excepción. Ya hemos visto que nos ha explicado el doctor que este régimen no era necesario. Hay una serie de leyes que ya combaten el delito. Por otro lado, también ha creado una especie de ilusión, ¿verdad?, en la sociedad de que ahora sí se va a poner tras la reja a todos los integrantes de las pandillas y puede haber un clima de mayor seguridad. Sin embargo, esto está pasando la factura tanto adentro de los centros penales como afuera. Está haciendo una serie de violaciones a los derechos humanos que nos está exponiendo como país, como un país violador de derechos humanos y también un país en donde ya la democracia prácticamente está quebrada o se está resquebrajando. Si usted quiere participar en la entrevista, hágalo al 2275-9501, 2275-9502. También tenemos habilitado el WhatsApp para notas de voz o de texto, el 7571-2779. Y ya tenemos participaciones de la audiencia. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Le estamos escuchando. Buenos días. Felicitando y saludando al licenciado Sidney Blanco, doctor, perdón. Es una gran persona. Yo la conozco, es un buen juez. Y todo lo que él ha manifestado es cierto. No sé si usted nos podría hablar un poquito más fuerte, amigo, porque no le alcanzamos a escuchar, y le puede bajar un poco también a su radio receptor para evitar esta retroalimentación y evitar también el feedback, ¿verdad?, al aire. Felicito al doctor. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Por qué tanta gente? Mi teoría es, posiblemente para mí, ocuparlos para... ¿Por qué tanta gente detenida? Yo creo que lo que quieren es ocuparlos para hacer sus proyectos de construcciones como el aeropuerto y otras cosas para evitar el gasto, porque en Estados Unidos, por medio del Fondo Monetario, no les va a dar dinero. Tenemos un ejemplo, el centros penales ha sido construido por reos, ¿verdad? Y esa es mi teoría. La mayoría que han capturado son albañiles. Tienen ese rol, ¿verdad? Y mujeres que son cocineras. Me da la impresión que es un estado como de sultán, un estado como oigo yo, del estado soy yo, y esa impresión me da, y la gente está pues muy nerviosa, la gente no está confiando con sus hijos, todas sus madres andan con sus hijos para que no se los vayan a llevar. Es una violación de derechos humanos y es una autoritaria, una dictadura que no entiendo cómo el pueblo sí es temeroso. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Aquí también tenemos otra participación. Dice Liliana Flores: igual, me detuvieron a mi pareja y lo fueron a traer a la puerta de mi casa y lo maltrataron como que era animal y me lo acusan de agrupaciones ilícitas cuando lo encontraron en la casa. Eso es injusto, tener a alguien detenido sin ningún cargo, nos escriben. Andrea López también nos dicen: el actual partido ya no respeta las leyes de democracia y está convirtiendo una guerra civil. Si siguen con el régimen, nos están diciendo a través de redes sociales, y nos conectamos nuevamente al teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama, amigo? Sí, yo le estoy hablando aquí porque estoy viendo allí la entrevista del doctor. Díganos. Yo dijera de que la gente que dice, está bien lo que está haciendo este gobierno, pero ¿a dónde está la inteligencia de la policía? Porque solamente agarra gente inocente. A mí me han capturado un hijo. No me permiten, bueno, yo sé que se puede ver, ni se pueden defender, pero la realidad, la gente que dice que está bien lo que está haciendo este gobierno es porque no le han capturado ningún hijo, y poco a poco van a ir capturando, aunque sea 2, 3, esa gente se la va a ir revelando a este presidente Bukele. Recuerde que él va a salir también. Y todo lo que están vulnerando los derechos humanos tienen que pagar, pues, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Desde
Desde Atiquizaya nos dice don Mario, el régimen se ha hecho solo para los pobres, mientras se detiene a unos se protege a otros. Nunca se han hecho operativos en lugares exclusivos, solo en zonas marginales, nos escriben también desde Atiquizaya. Doctor, si tiene algún análisis o reacción, ¿verdad?, sobre estos planteamientos que han hecho la población a través de los medios de YSUCA. Por supuesto, ha habido mucha participación, a mi juicio muy atinada. Primero, el comentario de que el gobierno impone las leyes y que nadie está de acuerdo con ellas ni las acompaña. Es otra cosa que ha surgido en los últimos tiempos. Tenemos una asamblea legislativa que no es capaz de escuchar opiniones, ni de deliberar, ni de justificar las leyes que aprueban. Yo no he escuchado en estas leyes que aprueba precipitadamente la Asamblea Legislativa, no he escuchado posturas de los diputados justificando la aprobación de esas leyes, explicando la finalidad por las que las aprueban. Creo que tenemos una Asamblea Legislativa que no delibera, que no permite las opiniones adversas, que no explica. Yo creo que los representantes del pueblo, como les solemos llamar a los diputados, tienen esa deuda con el pueblo de explicar hacia dónde están orientadas fundamentalmente las leyes que van aprobando. Y digo esto porque, a propósito del régimen de excepción, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se persigue. Bueno, escuchábamos un comentario de esta persona que nunca lo había escuchado yo, que está deteniendo a personas para luego utilizarlas para realizar trabajos del Estado y obligarles a trabajar mientras están privados de libertad. No había escuchado yo esta visión. Lo que sí había escuchado y que me parece que también tiene alguna explicación es que a la par de la aprobación del régimen de excepción, aprueba otras leyes. Por ejemplo, una ley que autoriza al Estado a realizar contrataciones de compras y servicios sin tener que recurrir a las licitaciones, es decir, compras directas. Y esto sabemos que las compras directas realizadas por el Estado en algunas ocasiones propician la corrupción porque se favorece a los amigos. Ya no es necesario someter a concursos, a licitaciones, sino que se contrata millonarias obras o servicios a la persona que se quiera contratar. Y es curioso que cada vez que se prorroga el régimen de excepción, también se prorroga la autorización al Estado para que compre bienes y servicios sin someterlo a licitaciones, sino a través de compras directas. Por lo tanto, tenemos una Asamblea Legislativa que no delibera, que no discute, que no comparte con el pueblo los objetos y la finalidad de cada una de las leyes que aprueba. Muchas de las iniciativas que son aprobadas a solicitud del presidente de la República son santa palabra para la Asamblea Legislativa. No hay nada que todos los errores, incluso de redacción, de ortografía, pasan sin ser corregidos. Ya no digamos el debate, la discusión que debe generarse en todos los parlamentos. Por otro lado, también estoy de acuerdo con una intervención que dice que quienes están ahora violando los derechos humanos, mañana tendrán que responder por esas violaciones. Y aquí no solo deben mencionarse a los que dirigen el país, sino también los que ejecutan las políticas públicas violadoras de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a los diputados, a los jueces, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están haciéndose los desentendidos de estas graves violaciones a los derechos humanos. La Sala de lo Constitucional, por ejemplo, impuesta los abogados que ocupan esos despachos, que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional les podemos llamar
con toda seguridad, usurpadores de la función pública, no han tenido la capacidad para resolver ninguna solicitud de habeas corpus que han presentado los ciudadanos. Hay muchos habeas corpus que se han presentado y no ha sido capaz la Sala de lo Constitucional, estos usurpadores de la función pública, de tomar ninguna decisión. Claro, están esperando las directrices del líder. Entonces digo, tiene toda la razón esta persona que llamó diciendo que los actuales funcionarios que violan los derechos humanos por acción o por omisión tendrán que responder. Y yo aquí vuelvo la mirada a la judicatura. Los jueces, estos jueces prevaricadores que resuelven de manera contraria a la ley, tarde o temprano deberán responder por estas violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, creo que las intervenciones también expresan un sentimiento común, y es que las personas son detenidas sin ninguna pruebas, que no respetan las leyes, que las detenciones se producen mediante actos arbitrarios, y en eso estamos viviendo, en un estado de antiderecho, en donde no es la Constitución, ni las leyes, ni los instrumentos internacionales los que rigen los destinos del país, sino un caos en todos los ámbitos. La Asamblea Legislativa aprueba leyes abiertamente contrarias a la Constitución y respeta la jurisprudencia constitucional, toma decisiones contra disposiciones expresas de la Constitución. O sea, estamos en un caos que no es extraño porque los organismos internacionales no confían en El Salvador, porque no estamos regidos por la Constitución. A este gobierno y a la Asamblea Legislativa no lo escucho yo hablar de respeto a la Constitución, respeto a la jurisprudencia, respeto a los tratados internacionales, respeto a los derechos humanos. Este es un lenguaje ajeno al actual régimen. En este sentido, doctor, ¿cuántas cárceles cree usted que será necesario construir para mantener recluidos a los más de 70,000 integrantes de pandillas que habría en El Salvador? Ya se conoce que se están construyendo un nuevo centro penitenciario también. Sí, creo que la construcción de más cárceles no es buena señal para ningún país. Es señal de inseguridad, de incapacidad, porque esta inseguridad, el Estado tiene la obligación de dar seguridad a sus ciudadanos. Y la construcción de más cárceles es un reconocimiento de que no tiene la capacidad para brindar seguridad. Mira, yo no sé cuántas cárceles requerirán. Lo que pasa es que estamos en una serie de improvisaciones que si al presidente Bukele, por las razones que sea, porque los acuerdos se modifican con las pandillas, da las órdenes de que deben de salir los pandilleros, no sabemos. No sabemos. Aquí, como digo, nadie sabe qué hay detrás de ello, de esto, más que los propios creadores de esta política. Entonces, cuando el régimen ordene que deben liberarse, entonces los ejecutores, los soldaditos, los peones de este régimen, cambiarán decisiones, porque como no tienen la capacidad de pensar con su propio cerebro, sino que están esperando las órdenes del jefe de la presidencia, entonces no sabemos si esta propuesta de construcción de cárceles seguirá. No lo sé, pero si siguiera, bueno, para encarcelar a todos estos pandilleros y a los que faltan por detener, se requieren no sé cuántas cárceles en realidad, ni de qué dimensiones, pero lo que sí debemos de tener claro es que el mantenimiento de las cárceles es una factura muy alta que tenemos que pagar todos.
porque estas personas privadas de libertad tienen que ser alimentadas, tienen que ser alojadas, tienen que ser atendidas, tienen que ser mantenidas. Las cárceles no producen dinero. Las cárceles generan costos económicos elevados, y a mayor cárceles, mayores costos económicos. Entonces no sé cuáles en realidad las proyecciones del presidente con estas políticas de capturas masivas. Lo que sí me queda claro es que no está deteniéndolos con el objetivo de resocializarlos o de reeducarlos. Lo que sí me queda claro es que no está brindando tratamientos adecuados a los privados de libertad. Y eso lo que genera es rencor, odio, venganza, y generará miedo de nuevo a la población, y volvemos al ciclo, al incremento de la inseguridad. ¿Esto sería una bomba de tiempo, señor Sidney, con respecto al hacinamiento que se vive dentro de los centros penales? Sí, claro, los hacinamientos no solo producen enfermedades, obstaculizan el tratamiento, sino que constituyen unos verdaderos riesgos o amenazas para los amotinamientos y las muertes al interior de los centros penitenciarios. Yo creo que tarde o temprano esa será la noticia del país, de personas que mueren en virtud de amotinamiento. La gente no puede convivir en esas condiciones. Creo que si hace algunos años los observadores internacionales calificaban nuestras cárceles como verdaderos establos, algo así lo calificaron hace muchos años, no quiero imaginarme cómo lo podrían calificar en este momento con estos niveles de hacinamiento, porque en las prisiones habían 37,000 más o menos privados de libertad, y solo con el régimen de excepción se han capturado un número igual. Es decir, que estamos fácil llegando a los 80,000 privados de libertad en un régimen, en unas cárceles que tienen capacidad para muchísimo menos. La ley penitenciaria recoge lo que se denomina un sistema progresivo, en donde los privados de libertad, con el tiempo y el comportamiento, van alcanzando un régimen flexible. Por eso se llama progresivo, porque comienza con una fase ordinaria, luego una fase de confianza, luego una fase de semilibertad y luego la libertad condicional. Todo esto está supuesto a evaluaciones sobre el comportamiento de los detenidos, la preparación del detenido para su futura libertad. Ese es el trabajo de los sistemas penitenciarios. Y no vemos, no escuchamos, no sé, como hay poca información también, pero recuerdo que uno de los grandes déficits que existía en las prisiones es que no hay equipos técnicos criminológicos suficientes para hacer evaluaciones conductuales a los privados de libertad. Por lo tanto, estoy casi seguro de que muchos de los actuales privados de libertad no están sometidos a ningún tratamiento penitenciario. Y esta capacidad que deben de tener para vivir en libertad sin cometer el delito, creo que también va a ser una simple ilusión. Estas políticas públicas de seguridad la hemos visto en menores proporciones en los gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN. Esta lucha contra las pandillas, este duro golpe a la delincuencia, este encarcelamiento, este incremento de penas, esta masificación de detención, lo hemos visto en menores proporciones en gobiernos anteriores. Y la violencia creció, y la inseguridad creció, y la migración creció. Ahora, con este modo de proceder, ya podemos imaginarnos cuáles serán los resultados. Por lo tanto, creo que habrán muchas sombras en nuestro futuro inmediato
y a mediano plazo también en nuestro país. Ha habido un deterioro en la democracia. Los pocos avances que se tenían en la independencia judicial, pocos avances, no estoy diciendo que el sistema judicial gozaba de una absoluta independencia, pero se estaba camino a ello, han sido totalmente desmontados por el actual régimen. Tenemos una Corte Suprema de Justicia y unos jueces de instancia, la mayoría, que están sometidos a una situación extrema de amenazas, de influencia, de interferencia por parte de los órganos políticos. Y por lo tanto, ha existido un deterioro del sistema judicial. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque, vean, cuando hay estados autoritarios, el único, repito, que puede frenar los abusos del poder o los desbordamientos del poder es el órgano judicial, que para eso está creado, para preservar el principio de separación de poderes, para respetar los derechos fundamentales, para reconocer los derechos de las personas. Ese es el papel esencial que hoy por hoy está siendo desconocido por los actuales jueces. En este sentido, ¿cree usted que hay capacidad de los jueces de procesar a más de 30,000 personas capturadas en el régimen de excepción? Estas audiencias se realizan masivamente. ¿Qué opina usted también de estas audiencias que están enfrentando a los capturados? Me parece que las audiencias no garantizan el debido proceso, el derecho a la defensa. A un juez le resultará sumamente complicado valorar los elementos de prueba de 300 o 500 personas procesadas. Hay una devaluación de los derechos y las garantías judiciales, y eso verdaderamente es una amenaza. Yo recuerdo que se nos insistió tanto desde las universidades que las personas solo pueden ser condenadas cuando haya certeza de su responsabilidad, y que la mínima duda debía decidirse a favor de los acusados, porque esta es una derivación del principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia, que es un principio constitucional, tiene como 3 consecuencias fundamentales. La primera es que la carga de la prueba le corresponde al fiscal. La segunda es que por regla general los procesados deben ser juzgados en libertad y excepcionalmente detenidos. Y la tercera es que la duda debe favorecer al acusado. Esto es un principio reconocido en todos los países y reconocido en la Constitución expresamente. Entonces me parece que no estar siendo procesado por un juez imparcial e independiente pone en amenaza, en riesgo, a la violación a este principio de la presunción de inocencia. La independencia y la imparcialidad de un juez es la primera garantía judicial. Y si no tenemos esa primera garantía, no hay tutela de los derechos ni debido proceso. Por lo tanto, creo que los jueces están viviendo momentos tenebrosos, ¿no? Porque está en juego sus alimentos, su trabajo, su estabilidad, incluso su libertad. Pero creo que los jueces pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Creo que el juez es el funcionario dotado por la Constitución de competencias suficientes para ejercer control de las leyes y control de los actos del gobierno. En este sentido, en este sistema que tenemos en este país, que se ha empezado a construir, podríamos decir así, desde el 2019, un país al revés, ¿qué debe de hacerse? No sé, desde sociedad civil o desde qué instituciones,
cuando un gobierno no está respetando los derechos humanos? Me parece que las organizaciones civiles están haciendo lo que corresponde con los límites que tiene, porque tenemos que reconocer que hay muchos límites en las actuaciones de las organizaciones civiles. Y esos límites son, por ejemplo, las amenazas a las privaciones de libertad. A mí, en realidad, me causa tristeza ver cómo gente brillante que ejerce la profesión, periodistas, profesionales, encuentran la migración como mecanismo único de escape para preservar la vida y la libertad. El Salvador está expulsando a buenos hombres y mujeres, al igual que Nicaragua, al igual que Guatemala. Entonces, creo que las organizaciones civiles, dentro de lo que cabe, están haciendo un adecuado papel, investigando, denunciando, participando, recurriendo a instancias internacionales, exigiendo información, vigilando hasta donde se permite las actuaciones públicas, acompañando a las víctimas de este régimen, defendiendo a las personas privadas de libertad injustamente. Hay organizaciones, vemos muy activas organizaciones y profesionales visibles a quienes yo reconozco esa gran labor que están haciendo en medio de las tinieblas, velando por los derechos de las personas. Y esto no se trata de que son colaboradores de supuestos delincuentes, ni que pertenecen también a estos grupos delincuenciales. Se trata de actuar con conciencia, con honestidad, bajo el juramento que prestaron los abogados, por ejemplo, de defender los derechos de los demás, de acompañar a estas personas que son víctimas de un régimen, que tiene que existir alguien. Por lo tanto, me parece muy adecuado el papel de las organizaciones civiles. También creo que hay instituciones que han guardado un silencio penoso. Me refiero a las universidades. Las universidades, salvo raras excepciones, esta universidad, la UCA, no hemos visto pronunciamientos. Ha habido un silencio como si no existieran academias, como si no existieran decanos de derecho, estudiantes de derecho, rectores, una academia preocupada por lo que está pasando en el país. Estoy, pero sumamente impresionado por ese silencio sepulcral de las universidades. Creo que las universidades deben de tener mucho más protagonismo en situaciones tan graves como las que está viviendo El Salvador. Esta mañana estuvimos conversando con el doctor Sidney Blanco. Él es ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El tema que se abordó es el régimen de excepción. ¿A qué podría estar expuesto el país ante todas las violaciones a los derechos humanos reportados en centros penales en el marco de este régimen? Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar siempre en este programa. 8 en punto, gracias por su sintonía. Volvemos mañana siempre a las 7 con una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento.